Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 33 70 0963. Repito, 11 33 70 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohigh.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Bien, hoy vamos a comenzar con nuestro ya conocido Paul Ben-Haim, que nació como Paul Frankenburger en Múnich, Alemania. En 1924 se convirtió en maestro de capilla de la ópera de Augsburgo y sus muchas composiciones fueron acogidas favorablemente. Sin embargo, en junio de 1931, el recién nombrado director de la ópera de Augsburgo, que suscribía a la ideología nazi, despidió a todos los músicos judíos. Frankenburger entonces tuvo que emigrar y tenía dos opciones: o emigraba a Estados Unidos o emigraba a Palestina, en aquel entonces todavía, y fue ahí donde precisamente llegó en octubre de 1933. Y lo primero que hizo fue hebraizar su nombre por el de Ben-Haim. Su padre se llamaba Heinrich, pero en hebreo era Haim. Entonces él se puso como apellido Ben-Haim, hijo de Haim. Pronto reanudó la composición, estilísticamente moviéndose a lo largo del eje de la herencia de Occidente y la visión ideológica predominantemente del este. Ben-Haim no fue un compositor de vanguardia, fue un neoclásico o un neorromántico. Su modelo era Johann Sebastian Bach y estaba muy influido por Richard Strauss y por Mahler, así como por Debussy y Ravel. Entonces no podía ser un compositor de vanguardia. Fue uno de los padres fundadores de la música de arte en la comunidad judía de Palestina, entonces, como les dije recién, bajo administración británica, y posteriormente ya en Israel. Falleció en 1987. Ya escuchamos de él la primera sinfonía completa, escuchamos un movimiento de la segunda sinfonía que es muy linda y que prometo transmitirla completa, y hoy vamos a escuchar una pequeña obra compuesta en 1950, que es La Fanfarria de Israel. Es una música procesional trazada en un crescendo muy respighiano. Ese respighiano me refiero al estilo del compositor italiano Ottorino Respighi, sobre un fondo solemne de bombo. Su marcha central es brillantísima. Una fanfarria es un homenaje, recuerden que 1950, el pleno nacimiento del Estado, era muy eufórico todo. Bien, vamos a escuchar esta obra interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca bajo la dirección de Amos Dalman.
escuchado Fanfarria para Israel de Paul Ben-Haim, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca, dirigido por Amos Talman. Muy bien, vamos ahora a nuestro compositor desconocido del día, que es Herman Berlinski. Berlinski tuvo una vida muy apasionante. Llevaría quizá todo un programa a hablar de la vida de él. Trataré de sintetizar lo máximo posible para que se entienda más o menos cómo vivió, en qué contexto hizo su obra y cómo vivió. Los padres de Herman, Berlinski, Boris y Débora, vivían originalmente en Łódź, eran de Łódź. El padre era un obrero en una fábrica textil en Łódź, pero a raíz de conflictos habidos en esa ciudad a principios del siglo XX, 1905 aproximadamente, tuvieron que huir y llegaron a Leipzig, donde permanecieron inclusive después del final de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, en contraste con la pobreza relativa que había experimentado como obrero, Boris Berlinski había sido capaz de ganar un ingreso estable en Leipzig con un negocio, un comercio de artículos de mercería. Hermann nació precisamente ahí en Leipzig el 18 de agosto de 1910 y fue el último de 6 hijos. Ellos fueron educados en la tradición ashkenazi, eran judíos ortodoxos y hablaban yiddish en su casa. Su madre arregló las lecciones de piano para cada uno de ellos. Hermann había comenzado a estudiar a los 6 años de edad y fue educado en la escuela Ephraim Karlebach, la única escuela judía de Leipzig en ese momento. Inició estudios en el Conservatorio de Leipzig en 1916 a la edad de 17 años, estudiando clarinete y piano. Se graduó en 1932 con matrícula de honor. Las influencias más fuertes en ese momento en el estilo de composición fueron las de Bach, Mahler y Max Reger. A medida que el Partido Nacional Socialista llegó al poder en la política alemana y las restricciones generales, incluyendo la participación en las artes, se impusieron a los judíos, y en 1933, tras haber obtenido un pasaporte polaco a instancias de su padre, Berlinski volvió a Łódź. Sin embargo, se encontró en desventaja por no hablar el polaco. Es decir, fíjense que en su casa hablaban su idioma madre, que era el yiddish, no el polaco. Por lo tanto, Berlinski no aprendió a hablar en polaco. Entonces se desalentó por la miseria en la comunidad judía en el que vivía. Por último, cuando se lo llama al servicio militar, huyó a París. A él se unieron luego Sina Goldfein, una ex compañera de estudios en la escuela y en el Conservatorio de Leipzig, ella misma pianista y cantante, y se casaron en 1934. Poco después de llegar a París, Berlinski se matriculó en la Escuela Normal de Música y estudió composición con Nadia Boulanger y piano con Alfred Cortot, ni más ni menos, 2 próceres de la música. Desde 1934 en adelante, Berlinski se involucró con un grupo de arte de teatro judío conocido como el Teatro de Vanguardista Yiddish de París, compuesto en gran parte por inmigrantes que habían participado en el Teatro Yiddish de Vilna. Su repertorio osciló entre las obras de dramaturgos como Sholem Aleichem y Pérez. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Berlinski se ofreció a prestar servicio militar y se unió a la Legión extranjera francesa y permaneció en ella hasta la rendición francesa en 1940. Ante el alto riesgo de internación, Berlinski y su esposa obtuvieron visas y finalmente partieron a los Estados Unidos, llegando en 1941. Con ellos
se llevaron solo fragmentos de las composiciones que había escrito para el teatro Yiddish, que habían podido salvar de su saqueada casa de París. Con el tiempo se basaría en ese material para obras que escribió poco después de su llegada a Nueva York. En Nueva York, Berlinski se reunió con su padre Boris, que había escapado de Alemania, y había también otros miembros de la familia que habían emigrado de Lodz y vivían todos en New Jersey. Hermann y Sina Berlinski establecieron su hogar en Manhattan y su hijo David nació ahí en esa ciudad en 1942. Berlinski primero se ganaba la vida dando clases particulares de piano y rápidamente se puso en contacto con personalidades importantes de la comunidad judía. Allí tuvo una reunión con Moshe Rudinov, que era el cantor, el Hazán del Templo Emanuel de Nueva York, y a través de él fue presentado al Foro de la Música Judía, un organismo que fue creado para promover el estudio y el análisis de todos los aspectos de la música judía y organizar la interpretación de la nueva música, y se convirtió en un miembro invitado en 1944. En 1953, mientras continuaba sus estudios de órgano, Berlinski realizó estudios de posgrado en el Seminario Teológico Judío de América, donde realizó un análisis musicológico de los orígenes y las prácticas de la antigua música judía. También estudió composición con Hugo Weisgald, un compositor con experiencia que era descendiente de una larga serie de cantores y se interesó tanto en lo sagrado como en lo secular de la música judía. Trabajar con Weisgald y en el clima del seminario proporcionó un estímulo ideal para explorar más a fondo, donde Berlinski pudo expresar su origen judío, que a su vez se hizo más reconocible en su música. En 1963, Berlinski fue nombrado director musical de la Congregación Reformista de Washington, donde trabajó bajo la dirección del rabino Norman Gertensfeld. Después de su retiro en 1977, Berlinski permaneció en Washington y fundó su propio grupo ejecutor, Shir Hadash Choral, a través del cual él fue capaz de organizar la interpretación de la música judía, tanto en la ciudad como en sus alrededores. A principios del año 2000, Berlinski fue invitado por el archivo Milken a Berlín para participar en la primera grabación de Avodat Shabbat, que es la obra que parte de esa obra que vamos a escuchar ahora a continuación, para su lanzamiento en el sello Naxos, como parte del archivo de la serie de música judía americana. Más tarde, ese mismo año, compuso su sinfonía número 12, que se llamó Die Heilige Zehn Geboten, es decir, los santos 10 mandamientos, compuesta para coro, órgano, soprano, tenor, barítono, 2 trompetas y percusión, una obra realmente de vanguardia. Tuvo su estreno mundial en el Santo Tomás de Leipzig, en la Basílica, y se repite en la de Múnich Hochschule, con la presencia del mismo Berlinski. Los informes dicen que en Múnich el trabajo recibió una ovación de pie. Bueno, Berlinski falleció en Washington el 27 de septiembre de 2001, es decir, a los 91 años de edad, después de unos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que sufrió. Su composición final, el Salmo 130, Shir Amaalot, de las profundidades, para voz solista, coro y órganos, había sido comisionado por la Catedral Nacional de Washington. Fíjense, es decir, ya no por la comunidad judía, sino por la comunidad católica de Washington, para la inauguración de la última ventana del vitral. Terminó la obra el 9 de septiembre, tan solo unas semanas antes de su muerte, y fue interpretada por primera vez en la catedral el 30 de septiembre, el día de su funeral. Es decir, compuso música hasta los 91 años, increíble. Por eso les dije al principio, fue una vida
realmente apasionante en todo sentido, todo lo que vivió. Bien, vamos a escuchar ahora la obra Avodat HaShabbat, es decir, servicio para el Shabbat. Tiene dos partes, el Kabbalat Shabbat y una segunda parte que es Arvit le Shabbat. Vamos a escuchar algunas partes. La obra es bastante extensa como para escucharla completa. En primer lugar vamos a escuchar un preludio orquestal para el Kabbalat Shabbat, Lejadodi, Bareju y Shema Israel.
Bien, estamos escuchando Avodat Shabbat de Hermann Berlinski con la interpretación del tenor Robert Brubaker, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigidos por Gerhard Schwartz. Continuamos entonces escuchando algunos otros números de esta obra de Hermann Berlinski llamada Avodat Shabbat, es decir, un servicio del viernes a la noche. Lo que vamos a escuchar ahora es Yehu le Ratzon y el Kiddush.
hemos escuchado algunas partes de Avodat Hashabbat de Hermann Berlinski en la interpretación del tenor Robert Brubaker, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y la dirección de Gerhard Schwarz. Por último, vamos a escuchar una obra del ya conocido compositor Sholom Secunda. ¿Recuerdan el que orquestó el servicio de Pesach y el servicio de Yom Kippur, interpretado por Richard Tucker? Bien, Sholom Secunda nació el 4 de septiembre de 1894 en el estado de Jersón, la gobernación de Jersón en Rusia, en Ucrania, y falleció el 13 de enero de 1974 en Nueva York. Nació como Shloime Secunda, y en Estados Unidos ya, cuando ya creció, su nombre era Sholom Secunda. En 1913 trabajó en el Teatro Odeón como director de coro y compositor. En 1914 estrenó Yoisher. Comenzó a trabajar en el Teatro Lírico como director del coro, luego como director y orquestador del histórico opereta, del repertorio de opereta. Estudió orquestación. Un año estudió orquestación bajo la dirección de Ernest Bloch. En 1919 obtuvo el primer premio como compositor por la comedia La hija del rabino y Esclavos libres. Trabajó en el Metropolitan Opera House de Filadelfia como director Boris Tomaszewski. Compuso para Die Yidische Schickse de Angel Shore, en la comedia Alive Nacht, Una noche de amor, de Israel Rosenberg. Escribió la melodía de la canción popular Bei mir bist du schön, famosa canción en 1932, y junto a Aaron Zeitlin escribió la famosa canción Das Kelbl, que después ya fue conocido como Donna Donna. Junto a Bram Elstein, José Rumshinsky, Alexander Olshanevsky, fue uno de los 4 grandes compositores de su época de la escena del teatro yiddish de la Segunda Avenida de Nueva York. Hoy vamos a escuchar un poema sinfónico que compuso para la obra de teatro en yiddish Tío Sam en Israel, compuesta en 1952 y que se llama Yom Kibbutz, es decir, un día en el Kibbutz. La interpretación es la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Gerhard Schwarz.
Muy bien, hemos escuchado el poema sinfónico Yom Kibbutz de la obra de teatro en Yiddish Diosam en Israel de 1952 de Sholom Secunda. La interpretación, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigidos por Gerhard Schwartz. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta mañana a las 18 horas, siempre por este mismo canal. Buenas tardes, muchas gracias.